Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Alvis. Muchísimas gracias a la gente de la SPE en Venezuela, específicamente, y en especial a LPB, Reservoir Services, que me han hecho la invitación para este webinar. Este webinar lo hemos llamado El arte de modelar el subsuelo. Es una eh, presentación que reúne un poco lo que es, tal y como tú lo dijiste en la introducción, un poco de dónde nace el geomodelado, qué actualmente hacemos para preparar los datos e ir a un simulador de fluidos, y también un poco de qué es lo que se nos viene, ¿no?, para el futuro, e incluso lo rápido que está pasando el tiempo y cómo se desarrollan las tecnologías para estos nuevos retos que se vienen adelante, ¿no? Entonces voy a comenzar eh, con la presentación. Adelante, Tomás, la sala es tuya. Perfecto. Entonces, es importante siempre conocer de dónde vienen las cosas, ¿no? Y para mí bastante importante es hablar un poco de lo que es el pasado en la industria petrolera, principalmente en esta área de la geociencia. En la imagen ustedes pueden ver unas salas de dibujo. Para aquellos que tienen más de 15 o 20 años de experiencia, recuerdan que cuando comenzamos en este negocio habían todavía mesas de luces, habían mesas de dibujo, incluso aún habían empresas que estaban digitalizando la información. Y es porque principalmente este era el trabajo que se hacía, ¿no? Teníamos que generar mapas geológicos, estructurales, de propiedades, hacer interpretaciones sísmicas y todo esto en papel. La evolución de las tecnologías, bueno, ha sido exponencial, pero muchos recuerdan que había una figura de geólogo integrador. Era aquel geólogo que se encargaba de recopilar toda la información para posteriormente, por medio de unos mapas que se llamaban mapas equivalentes de petróleo y mapas principalmente de columna equivalente de petróleo, tratar de entender cómo se comportaban los fluidos en el yacimiento. Entonces, cuando vemos a grandes rasgos, en los años 70 empezaron a aparecer las primeras técnicas cartográficas automáticas en 2D para dar paso en los años 80 a lo que fueron las estaciones de trabajo y las primeras computadoras, que ya empezaban a tener capacidades de generar gráficos, ¿no? Había ya una interfaz gráfica entre una máquina y un operador. Para principios de los años 90 empiezan a aparecer los primeros software de interpretación, tanto sísmica como geológica, para balanceo de secciones, para hacer correlaciones de pozo, los análisis petrofísicos, análisis geoestadísticos y, bueno, incluso para las simulaciones numéricas, ¿no? Y a partir del año 2000 empezaron a aparecer unas herramientas un poco más especializadas. Ya agarraban todos estos software y los colocaban todos dentro de un solo software que nos permitía en una sola pantalla poder llevar a cabo múltiples tareas. Entonces, ya podíamos hacer un modelado estructural y un modelado estratigráfico en una misma pantalla, ver gráficos en 2 y en 3D, incluir la información sísmica y una serie de información, todas agrupadas en una sola plataforma, ¿no? Y nos permitía hacer, bueno, modelos geológicos integrados, ¿no? Entonces, posteriormente, pues se vendría lo que yo he catalogado el futuro, que no es más que un poco más de personalización de los flujos de trabajo, el poder combinar múltiples informaciones por medio del aumento del performance de los tiempos de cómputo, poco de lo que es la inteligencia artificial, lo que se nos viene, o lo que hoy en día conocemos como el machine learning, los loops, y otras cosas que vienen con relación principalmente al dato, pero ya lo veremos más adelante. Lo que es importante es que sepamos de que ese geólogo integrador que reunía toda esta información se ha convertido en lo que hoy en día se conoce como un geomodelador.
que son personas que tienen a su disposición una gran cantidad de herramientas para, por medio de los software geológicos, construir los modelos geológicos. Entonces, en resumen, nosotros podemos decir que pasamos del 1D a un 2D y a un 3D en las décadas pasadas. ¿Pero qué es un geomodelado? Un geomodelado es, hoy es considerada como una ciencia aplicada a la construcción de una representación computarizada del subsuelo. Entonces, hoy en día ya es considerada una subdisciplina de la geología, especialmente en el área del petróleo y gas y la minería, y principalmente integra todo lo que es la geología estructural, las interpretaciones sísmicas y estratigráficas, la sedimentología, geoestadística, petrofísica, mecánica de fluidos, ingeniería de reservorios y más. Entonces podemos decir o resumir que un geomodelo no es más que un equivalente numérico de un mapa geológico tridimensional que tiene adentro de él una cantidad de información. ¿Okay? Entonces, es importante acotar de que los modelos geológicos son cajas selladas y las unidades geológicas pues están limitadas por superficies tridimensionales, en algunos casos trianguladas o reticuladas, cuadriculadas, que representan una malla que puede ser cúbica, tetraédrica o híbrida, que ya veremos más adelante. Entonces, ¿por qué es importante la industria del petróleo y del gas? Bueno, porque nosotros requerimos modelos geológicos que sean cada vez más realistas, porque necesitamos conocer los recursos que tenemos disponibles y también porque nosotros queremos simular cómo se encuentran esos fluidos en el reservorio, dónde se encuentran y cómo vamos a poder extraerlos. Y bueno, ya después de una buena simulación en un buen modelo, pues también vamos a predecir cuál va a ser el comportamiento de ese reservorio y aplicar los diferentes planes de explotación, así como las inversiones que sean necesarias. En líneas generales, y digo en líneas generales porque seguramente me salté algunas cosas, pero en líneas generales tenemos que hay una gran cantidad de las geociencias, la petrofísica, la ingeniería de reservorios, que aportan información o aportan datos para poder llevar a cabo lo que es el modelado geológico del subsuelo, dentro de lo que es unos para ciertos objetivos y otros, bueno, para objetivos más directos o menos complejos. En el caso de la geofísica, pues la interpretación sísmica, los atributos, sismogramas sintéticos, si queremos hacer modelos de velocidades para hacer conversiones de tiempo-profundidad. En el caso de la geología estructural, no solamente la tectónica regional y la síntesis estructural, sino también registros de imagen, registros de buzamientos, atributos estructurales, secciones balanceadas, restauraciones 2D. En el caso de la estratigrafía, pues obviamente nuestra columna estratigráfica, las correlaciones de pozos, marcadores geológicos y estratigrafías de pozos particularmente, y también lo que es la parte de la estratigrafía secuencial y la sismofasia, dentro de lo que es la sedimentología, todo lo que está relacionado a la roca, como la litología, mineralogía, facies, mapas de tendencia, dirección y energía de aporte, ambiente sedimentario, etc. La geomecánica también, importante lo que es la rheología, datos de esfuerzos, geopresiones, si existen datos de fracturamiento y cualquier atributo geomecánico incluso que pueda ser, que podamos obtener de un modelo. La petrofísica, lo que es la evaluación, contactos, petrofacies, la saturación de los fluidos e incluso lo que son los rangos de incertidumbre, que ya veremos más adelante. Y a nivel de reservorio, pues datos de presiones, de producción, histórico de producción, las pruebas que puedan haberse hecho en los pozos y el avance de los acuíferos también. Y toda esta información, pues nosotros la vamos a meter en un modelado, en un modelo, para generar un geomodelado, ayudándonos de una serie de recursos también, ¿no? Como los variogramas, los histogramas, datos de distribución, crossplot, curvas de tendencia y de proporción vertical, mapas y cubos de probabilidades de tendencia, las diferentes tablas, funciones de porosidad, script, incluso los macros como herramientas para procesos repetitivos y ahorro de tiempo y dinero y esfuerzo.
Y en líneas generales yo me permití también generar este pequeño gráfico donde vemos más o menos cómo es la influencia de cada una de estas geo y de la petrofísica y la ingeniería de reservorios dentro de un modelado geológico, ¿no? Esto está bastante generalizado, pero bueno, podemos ver de que del modelo estructural como modelo base vamos hacia un modelo estratigráfico para generar un grid geológico. Ese grid geológico al que yo le puedo hacer un cálculo de incertidumbre para empezar a tener ya diferentes opciones, no solamente un modelo base, sino modelos más pesimistas y optimistas. Luego lo que es la compartimentalización de nuestro grid geológico, la creación de regiones para poder ganar performance y enfocar nuestros mayores esfuerzos hacia las áreas de mayor interés, para pasar posteriormente a lo que es la parte del análisis de los datos y las tendencias, la parte de geoestadística que me va a permitir ir al poblado de las propiedades luego de haber hecho el poblado de las propiedades discretas o el modelado de la fase, ya sea utilizando la sedimentología como herramienta general o incluso utilizando estadística multipunto o algunas veces basándonos en objetos, ¿no? Posteriormente, ahora vamos a ir a lo que es el modelado de saturación de los fluidos como un paso importante antes de nuestro cálculo volumétrico para, en el caso de nosotros estar satisfechos, pues ir a un análisis mayor de lo que son los riesgos y la incertidumbre, o lo que llamamos el análisis de riesgo e incertidumbres de reservorio, para finalmente, bueno, escoger también los diferentes escenarios que vamos a llevar a nuestro grid estructurado o nuestro Flow Simulation Grid, un grid de simulación de flujo que tiene unas características bien particulares. ¿Cómo haremos nosotros para rescalar todos estos datos de una manera óptima y realista y que no se pierda información en ese upscaling? Y bueno, preparar los datos para ir al simulador de fluido. Ya después que nosotros tenemos toda esta información, podemos empezar a pensar en planes de explotación y planificación de nuevos puntos de drenaje, por ejemplo, ¿no? También hay objetivos bien particulares, como puede ser el modelado de fracturas, como puede ser el modelado geomecánico o incluso modelado de velocidades, que también vamos a ver cómo lo vamos a tratar, ¿no? Cómo podemos obtener atributos estructurales, atributos geomecánicos a partir de restauraciones bidimensionales, tridimensionales y el uso de atributos sísmicos también. Entonces, vamos a tocar rápidamente cada uno de estos temas y bueno, para efectos del modelado estructural, como punto inicial tenemos que es la representación geométrica tridimensional de las estructuras geológicas del subsuelo, tratando de respetar al máximo nuestro marco tectónico regional y los datos geológicos que han sido obtenidos tanto en perforaciones como en la obtención de información, ¿no? Es primordial construir una red de superficies de falla que me van a ayudar a definir los límites de los reservorios, de los compartimientos o incluso de mi modelo. Al generar nosotros una red de fallas coherente, vamos a poder tener el modelo geológico más realista posible. Para esto, el geomodelador se apoya del geólogo estructural o del intérprete sísmico y de todas aquellas personas que han de participar en la generación de este dato de entrada. Para el caso del modelo estratigráfico, bueno, tratamos de conocer, entender y predecir la arquitectura de los cuerpos de roca, identificando, describiendo y conociendo la génesis de depositación, los límites de secuencia, tanto vertical como horizontal, la distribución y la cartografía y correlaciones estratigráficas de las formaciones geológicas. ¿Qué debemos considerar para el modelo estratigráfico? La extensión, el espesor, el contenido orgánico, obviamente la columna estratigráfica, la edad, los cambios laterales, discordancias, acuñamiento, todo lo que son las relaciones geométricas, áreas de no depositación, espacio de acomodación, etc. ¿En qué se apoya, cómo se apoya el geomodelador para poder llevar a cabo el mejor modelo estratigráfico? Obviamente del encargado de generar esta información en los diferentes proyectos, que sería el estratígrafo, y con la ayuda de un sedimentólogo también.
Y ahora para generar ya nosotros podemos tener con un modelo estructural y un modelo estratigráfico, podemos ya generar un primer grid, lo que conocemos como un grid geológico. Este es un grid que es el que nos va a servir para nosotros poder hacer el poblado de las propiedades discretas y de las propiedades continuas, donde nosotros podamos representar de la manera más fehaciente la geología del subsuelo y tratar de que estas correlaciones espaciales representen el momento de la depositación. El grid geológico se puede ajustar a la geometría real de los reservorios, evitando la simplificación de la geología y ayudando a minimizar las distorsiones impuestas por los algoritmos de simulación estadística que veremos más adelante. Una cosa que es importante es que la tecnología nos ha llevado a que prácticamente casi todos los software de geomodelado hoy en día pueden ayudar, nos van a ayudar bastante, porque este tipo de grid, donde podemos representar fallas inversas, podemos representar estructuras complejas, podemos representar los modelos de depositación y la estratigrafía por secuencias, pues nos van a acercar cada vez más a la realidad. ¿Okay? Y la construcción de este grid pues va a depender mucho de lo que es el trabajo que ha de hacer el petrofísico y el sedimentólogo para definir el tamaño óptimo de las celdas, tanto arealmente como verticalmente, puesto que si bien nosotros pudiésemos hacer un grid bastante general, lo ideal siempre va a ser ajustar nuestro grid a los requerimientos en el área de interés. ¿Y por qué? Porque nosotros debemos considerar también el performance de las máquinas y el tiempo de cómputo. Para ello es importante siempre optimizar el trabajo utilizando los mejores criterios. Luego que yo tengo un grid geológico que ha considerado la parte estratigráfica y estructural, ya yo puedo empezar a hacer una corrida de incertidumbre volumétrica, una corrida de incertidumbre que nos va a permitir cuantificar y obtener los diferentes escenarios, tanto el más pesimista como el más optimista, ¿no? Y el modelo base. Esto en zonas especialmente estructuralmente complejas, donde tengo poco dato, donde mis datos son 2D, donde tengo pozos, esta incertidumbre, que es bastante alta, la vamos a poder ver reflejada ya en un valor, ¿sí? Entonces, manejar para nosotros este rango de posibilidades nos va a permitir, además de conocer estos múltiples escenarios, ver cómo nuestro volumen de roca varía en el área, ¿no? Incluso comparar diferentes interpretaciones que vengan de estos trabajos. ¿Cómo nos vamos a apoyar para la incertidumbre volumétrica? Bueno, nos vamos a apoyar del intérprete sísmico y del geólogo estructural, puesto que debemos manejar cuáles son los rangos en los que podemos variar esta incertidumbre a nivel de fallas, pero también del estratígrafo para lo que es la variación que pueden tener las unidades estratigráficas en las diferentes direcciones. Luego tenemos que hemos llevado a cabo el análisis de incertidumbre, y nosotros hemos seleccionado los 3 modelos que queremos continuar trabajando. Pues vamos a ir a un proceso de compartimentalización y generación de regiones. Esto es bastante importante, puesto que nosotros necesitamos conectar o desconectar los diferentes compartimientos como respuesta al comportamiento de los fluidos dentro del reservorio. Esto nos va a ayudar a identificar los sellos laterales, las fallas que pueden ser potencialmente sellantes si no tenemos información, o parcialmente sellantes. También incluso pudiésemos optar por hacerlo a nivel litológico y poder hacer o llevar a cabo la compartimentalización a partir de un polígono, de una función de una propiedad, de un contacto de fluido, o simplemente regiones arbitrarias, como es muy común conseguir las áreas de contrato en muchos lugares, ¿no? Entonces, para esto, bueno, también nosotros podemos ayudarnos de el ingeniero de reservorios y el petrofísico, y conocer incluso primera mano el comportamiento de las presiones para poder empezar a aislar y a entender un poco la diferencia de los compartimientos, ¿no? También importante el análisis de los contactos de fluido para cada uno de ellos.
Entonces ya tenemos nuestro grid, compartimentalizado, ya tenemos nuestros diferentes modelos a los que vamos a ir trabajando, y podemos empezar a hacer un análisis de los datos. Vamos a empezar a hacer un análisis de los datos. Empezamos con aplicar geoestadística. Entonces, como todos sabemos, nosotros tenemos datos de diferentes fuentes y de diferentes, lo que consideramos datos duros o datos más blandos, de diferentes tamaños. Tenemos datos desde un core, un núcleo, un testigo, hasta información sísmica o conocimientos regionales que a grandes rasgos nos dan información muy general. Entonces, recordemos que la geoestadística no es más que la aplicación de un formalismo de funciones aleatorias para reconocer y estimar fenómenos naturales. Entonces, nosotros vamos a interpretar datos de reservorios partiendo de una cantidad limitada de información. Entonces, tenemos que hacer y aplicar técnicas de interpolación y de simulación para poder llevar o llenar todo nuestro modelo, todo el área de interés, con la mejor información posible, tomando en consideración que que durante este poblado, donde esta interpolación de información, buscamos siempre remover el sesgo geológico. Partimos siempre de que los pozos siempre son perforados en las mejores áreas, y por ello nuestra información por naturaleza ya viene sesgada. La información sísmica tiene una baja resolución vertical, y entonces muchas veces nuestros datos de pozos no son suficientes, por lo que nosotros debemos llevar a cabo un análisis bien exhaustivo de lo que es el método que vamos a utilizar para hacer el blocking de los datos o el rescalado de los datos, y cuál es el mejor método y las herramientas que tengo para llevar a cabo la interpolación, ¿no? En este caso, bueno, es de gran ayuda el trabajo tanto del petrofísico por el dato de entrada, así como del sedimentólogo en el caso de todo lo que son el análisis de las propiedades discretas. Luego también tenemos la opción de utilizar la estadística multipunto o la estadística basada en objetos. Algunas veces tenemos una gran cantidad de información o tenemos un modelo sedimentológico bien realista, bastante bien hecho, y entonces podemos utilizar la posibilidad de reconocer patrones, utilizar imágenes de referencias para, respetando la información, honrando la data de pozo, nosotros poder generar esos modelos de fases que nos van a ayudar a modelar nuestras propiedades discretas. Además de eso, bueno, también existe la posibilidad de hacerlo basado en objetos. Cuando nosotros tenemos patrones geométricos claros, ambientes sedimentarios bastante claros, donde podemos definir las estructuras geológicas como canales o lóbulos en el caso de ambientes fluviales, y estos objetos se pueden cuantificar. Entonces ya nuestros modelos de fases, nuestro modelo sedimentológico nos va a ayudar a tener un modelo de fases bien consistente. Y para eso, bueno, el apoyo del sedimentólogo es imprescindible. Y entonces nos vamos ahora a nuestro modelo de fases. Hemos seleccionado, hemos hecho el mejor análisis posible de los datos, hemos seleccionado el método para hacer el upscaling, el método para hacer el poblado de la propiedad discreta, y hemos llegado a querer generar la construcción de este modelo de fases basado en el modelo sedimentológico, ¿no? Y respetando, pues obviamente, todas las reglas geológicas posibles, ¿no? A partir de los registros de fases llevamos a cabo el rescalado de los datos, generaremos curvas de proporción vertical cuando tenemos los pozos para poder ayudarnos con estos datos duros, y junto con los diferentes mapas de fases, mapas de tendencia, cubos de probabilidades, atributos sísmicos que nos puedan ayudar también, incluso modelos teóricos, llevar a cabo la construcción de un modelo de fases que sea representativo. Nuevamente aquí nos apoyaremos también del sedimentólogo, del intérprete sísmico, incluso del petrofísico para efecto de lo que son las petrofases, cuando las vayamos a tomar en consideración para el poblado de las propiedades, de la propiedad discreta. Lo mismo va a pasar, bueno, ya con las propiedades continuas o propiedades petrofísicas. En este caso, pues van a depender de las fases
y a partir de ahí empiezo a hacer el poblado de mis propiedades, ya sea la porosidad, el V-shade, la saturación de agua, o incluso la permeabilidad. Entonces, como todos sabemos, estas propiedades son expresiones características de las rocas y de los fluidos, y bueno, en algunos casos consideran el tamaño de poro, mineralogía y la composición de los fluidos inclusive. Y esto nos va a permitir a nosotros tener estas propiedades pobladas, pues empezar a entender cómo se comportan nuestros fluidos dentro del reservorio y cómo podemos estimar se van a comportar si los queremos producir, ¿no? Está de más, bueno, que nuestro modelo de propiedades, nuestro poblado de propiedades petrofísicas sea de la mejor manera, se haya llevado de la mejor manera posible, y para ello pues hacemos también, como lo vimos anteriormente, un análisis de la tendencia y de los datos, un análisis bien exhaustivo de cuál sería el mejor método para hacer el rescalado o el blocking de los datos hacia el grid, y posteriormente cuál es el método de simulación que nos va a ayudar a nosotros a poblar estas propiedades utilizando una serie de recursos como variogramas, histogramas, análisis variados, etcétera, que más adelante veremos, ¿no? Y lo importante es que, bueno, trate de no solamente de honrar los datos de pozo, sino en algunos casos datos de laboratorio y, por supuesto, fehacientemente el análisis hecho por el petrofísico, que es la persona que nos va a apoyar en el caso para el momento de hacer este poblado de propiedades dentro de nuestro grid. Entonces, nuestro grid geológico ya en este momento tiene pobladas unas propiedades petrofísicas. Fue, haciendo un resumen rápido, pues hicimos un modelado estructural, un modelado estratigráfico, hicimos una compartimentalización, generamos unas regiones de interés, hicimos un cálculo de incertidumbre volumétrica, luego rescalamos los datos y seleccionamos los mejores, el mejor método para el poblado de la fase y posteriormente el de las propiedades petrofísicas. Y entonces ahí, ya que tenemos toda esa información, pues podemos ir al modelado de la saturación de los fluidos. En este caso, pues vamos a tratar de representar qué se encuentra dentro del volumen poroso, ya sea agua, petróleo y gas, considerando, bueno, los diferentes contactos que tengo por compartimientos, el modelo de fases que va a impactar bastante en lo que es mi modelo de saturación de fluidos, y el cálculo de la saturación de agua irreducible, así como la zona de transición. Todos sabemos de que los contactos de fluidos no son una línea, no son una profundidad como tal, sino una zona de influencia donde existe una transición. Y la idea es tratar de reflejar de la mejor forma posible esta transición, y para obtener el mejor modelado de saturación de fluidos posible, ¿no? Y bueno, para calcular esa saturación de hidrocarburos también vamos a incorporar lo que es el tamaño de la garganta poral para el cálculo de la presión capilar y la densidad de los fluidos, altura de la celda sobre el contacto de agua, y que son factores que ejercen bastante influencia sobre la acción capilar que controla el comportamiento de los fluidos. Y obviamente en este paso nos apoyaremos también del ingeniero de reservorio y obviamente del petrofísico. Y ahí entonces ya nuestros modelos de propiedades y nuestro modelo de saturación de fluidos nos permite ya tener un modelo geológico bastante consistente en el que ya podemos hacer nuestro primer cálculo volumétrico. Y digo el primer cálculo volumétrico porque por lo general siempre se llevan a cabo una serie de ajustes hasta que todos estemos contentos, ¿no? Y en el caso del cálculo volumétrico, para de forma determinística obtener volúmenes de roque de fluido del reservorio según las variables que hemos definido previamente. Siempre es recomendable que, como lo vimos anteriormente, trabajar por regiones, trabajar por compartimientos y obtener los volúmenes que estén asociados a cada uno de estos compartimientos en función de cada uno de los contactos de fluido y de las características que cada uno de estos compartimientos tenga. También considerando de que para este caso nosotros hemos calculado ya una incertidumbre volumétrica que me permite a mí ya tener un modelo base, un modelo optimista y un modelo pesimista, ¿no? Y poder hacer un cálculo un cálculo volumétrico más extenso. Entonces, siempre considerando, bueno, que en cada país o en cada empresa se utilizan unidades o sistemas diferentes, y entonces tengo que considerar también que
debo tratar de ajustar mis unidades o mis datos de salida, en este caso, a el requerimiento del cliente, del país o de donde estemos llevando a cabo la actividad, ¿no? Entonces, ya posteriormente que hicimos nuestro cálculo volumétrico y estamos satisfechos, nosotros podemos ir ahora a un paso más adelante, ¿no? Y un paso que es bastante sensible, pero sumamente importante, que es el análisis de la incertidumbre de reservorios, ¿no? Entonces ya nosotros, esta incertidumbre lo que trata es de evaluar, capturar, integrar un aspecto completo de la incertidumbre de este modelo de subsuelo que acabamos de terminar, identificando cuáles son las fuentes más críticas de riesgo, ¿no? Nosotros podemos tener múltiples escenarios del cálculo de los riesgos de incertidumbre, y lo importante va a ser también entender cómo debemos leer nosotros los resultados. Este paso yo lo considero bastante importante, en el que van a estar involucrados una gran cantidad de profesionales, porque si bien ya mi dato de entrada a nivel de incertidumbre estructural ya lo tengo, ya lo definí previamente, viene después la incertidumbre a nivel de sedimentología o a nivel de fases, donde los rangos, la generación de los variogramas y la generación de las distribuciones y de los rangos de información para definir esta incertidumbre van a estar a cargo también de las personas que han trabajado en esta interpretación previamente, ya sea el sedimentólogo para ese caso, ya sea el petrofísico para las propiedades como la porosidad, para el net to grow o la permeabilidad si se decide correrla, incluso para efectos de lo que son los contactos y la saturación de agua. Ver cómo van a variar estos parámetros y cuáles son los tipos de simulaciones que yo pudiese hacer y por cuáles puedo optar si voy a usar una simulación gaussiana, cómo debo definir mi variograma para una propiedad en particular, o si voy a utilizar una constante para una región en particular. Entonces lo ideal es que esta incertidumbre, además de considerar los compartimientos y las regiones, considere cada uno de estos detalles para cada uno de los compartimentos. Es un trabajo bastante arduo, además de que por lo general lleva una cantidad de tiempo y de cómputo y de performance el correr estas simulaciones, pero al final vamos a tener una gran cantidad de información que nos va a permitir a nosotros tener ahora sí, en definitiva, tres modelos, un modelo base, o bueno, la cantidad de modelos que queramos, pero por lo general se escoge un modelo base y un modelo pesimista, un modelo optimista, en el que nosotros ya podemos empezar a tomar decisiones de calibre, de inversiones, e incluso conocer por medio de gráficos como el tornado, cuáles son las variables que me están generando mayor cantidad de riesgo y de incertidumbre, tanto de manera positiva o negativa, o cómo cambia mi incertidumbre en función de lo que son los diferentes percentiles en un spider chart, ¿no? Un diagrama tipo araña. Y bueno, ya después que estoy contento con mi modelo y ya generé mis tres modelos base, pesimista y optimista, en función de lo que fueron mi modelado y mi análisis de incertidumbre, pues ahora yo debo empezar a pensar en preparar los datos para ir al simulador. Y esto, bueno, vamos a generar para ello un Flow Simulation Grid, o un grid estructurado, un grid tipo pillar, tienen varios nombres, o tipo escalera, pero son en líneas generales los grids que van a ir al simulador de fluidos, puesto que los grids geológicos no son posibles llevarlos todavía a una simulación, ¿no? Ese grid o estos grids estructurados tienen características especiales, ¿no? Para ajustarse a los software de simulación, que son una resolución mucho más grosera que un grid geológico, una geometría bien regular, y son grid bastante ortogonales, ¿no? Entonces parte del trabajo durante el geomodelado es generar estos grids, tratando de honrar el modelo geológico previo, tratando de manejar las fallas de cualquier tipo, fallas inversas, fallas normales o cualquier estructura geológica compleja, trabajar, que pueda manejar también las inconformidades y reconocer las celdas que me puedan generar problemas o que puedan generar problemas al simulador, de manera de evitar pérdidas de tiempo y esfuerzo, y obviamente un grid que honre los datos geológicos y que
que pueda corregir las diferentes inconsistencias en un grid mucho más grosero. Para ello nos vamos a apoyar ya del ingeniero de simulación, quien es el que nos va a marcar la pauta de cómo vamos a generar este grid, ¿no? Pero obviamente tenemos toda la información en un grid geológico y hemos generado un grid para simulación de fluidos que es más grueso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar? Bueno, tenemos que tratar de rescalar toda esta información a este nuevo grid de manera de honrar de la mejor forma posible el dato geológico o el dato que fue hecho en el grid fino, que también es conocido, ¿no? Preservando las barreras geológicas, la heterogeneidad y el comportamiento de los fluidos que ya nosotros veníamos trabajando. Y para ello, bueno, debemos apoyarnos también con el ingeniero de simulación, incluso con el ingeniero de reservorios, para tratar de optimizar esta transferencia de información y seleccionar los mejores métodos para cada una de las propiedades, que por lo general no es el mismo, ya sea método aritmético, geométrico o simplemente una transferencia directa de información. Y también, bueno, debo considerar que en algunos casos los ingenieros de simulación requieren de que generemos grillas tipo tartán o grillas que tienen un refinamiento hacia una dirección preferencial, ya sea porque tengo una dirección preferencial de comportamiento del flujo de los fluidos o del drenaje, o hay en algunos casos las estructuras geológicas nos han llevado a perforar pozos en la cresta de una estructura, y entonces yo quiero que mi grid esté refinado en esas áreas, y es principalmente por aquello de lo que hablamos anteriormente. Tengo un grid geológico que consume mucho tiempo, performance, tiempo de cómputo, tamaño y una serie de cosas, por lo tanto no puedo, y el simulador también se va a ver sometido a esta gran cantidad de información, por lo tanto, por más que quisiéramos, nunca vamos a poder tener un grid tan apretado o tan fino como quisiéramos, por lo tanto tenemos que hacer estos refinamientos locales, de manera de, en las áreas cercanas a un pozo, por ejemplo, poder tener el mejor dato posible, pero entendiendo que hacia las lejanías, pues vamos a dejar esto un poco más grosero. Y bueno, posteriormente, pues tenemos que pensar de que tenemos que preparar los datos para ser exportados al simulador, ¿no? Entonces, como expliqué anteriormente, un modelo geológico no puede predecir el comportamiento de los fluidos, producción, recobro, reservas remanentes. Entonces, por eso voy a ir en función del tiempo. O sea, no puedo simular en función del tiempo. Entonces, es necesario ir a un simulador, ya sea el simulador que cada quien le convenga. Pero para llevar a cabo esta información geológica que fue pasada de un grid de simulación, de un grid geológico a un grid para simulación de fluidos, yo pues tengo que cumplir con ciertos requisitos y debo preparar los datos para que los ingenieros de simulación tengan el dato de la manera más limpia e impecable posible. Y para ello, bueno, incluso además de considerar parámetros básicos para el traslado de la información, pues también palabras claves que tiene cada una de las simulaciones, verificar lo que es el tema de las celdas muertas, para el caso de las fallas inversas, lo que es la expansión en K, o esas celdas muertas que se generan para cumplir los requerimientos del simulador, también lo que son la transmisibilidad de las fallas. Está de más decir de que, bueno, al momento de mi modelo estructural y del análisis con el ingeniero de reservorios para los compartimientos, nosotros también podemos llevar a cabo el cálculo de lo que es el Shale Gauss Radio, o lo que es el potencial de transmisibilidad que tienen los planos de falla, para, junto con el ingeniero de simulación, construir estas barreras antes de ir al simulador, ¿no? Y entonces, luego que toda esta información ya fue simulada, ya nosotros podemos empezar a pensar en lo que son las nuevas inversiones, ¿no? En caso de ser positivo, ir a la planificación, por ejemplo, de nuevos puntos de drenaje, o de reparación de pozos, trabajos menores, de inyección de agua, de vapor, de gas, de ir a fracturamiento hidráulico, estimulación matricial,
o cualquier otra actividad que me permita hacer el recobro de mis reservas remanentes, ¿no? También es importante que cuando yo tenga un modelo de estas características, pues ya es posible llevar a cabo no solamente la ubicación de un pozo en superficie, su trayectoria, su target, sino también estimar de la mejor manera posible la profundidad final a la que debe llegar mi nueva localización, mi nuevo pozo, hacer un cálculo del radio de drenaje, conocer cuáles son los riesgos geológicos, los riesgos operacionales de colisión, ayudar a los ingenieros de diseño de pozos a construir las diferentes etapas de los pozos, pronosticar los marcadores, si vamos a atravesar zonas de fallas, zonas con altas o bajas presiones, hacer planes de navegación, estimar propiedades petrofísicas que me voy a encontrar en cada una de las formaciones geológicas, igual las facies, incluso los fluidos, contactos, etcétera, ¿no? Información de presiones, intervalos de registros especiales, optimizar la toma de adquisición de datos especiales, así como incluso empezar a prever ayudar a los ingenieros de simulación y a los ingenieros de producción, cuánto pudiese ser la producción en función de todos estos datos, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde a ese flujo de trabajo general de lo que es el geomodelado. Y bueno, ya vemos que el presente ya no es el 3D, nuestro presente hoy en día es la realidad aumentada, puesto que nuestros software nos permiten ver de la mejor forma posible los datos, nos permiten simularlos, ir a la cuarta dimensión, que es el tiempo, y eso es donde nos encontramos hoy en día. Hoy en día nosotros ya estamos en la era del Machine Learning, donde nosotros todo lo que hacemos, una computadora lo copia, y donde la inteligencia artificial es la que se está encargando de ayudarnos a llevar a cabo estas tareas de la mejor forma posible. Tenemos a disposición las nubes. Eso nos ha llevado a nosotros a que ya esos tiempos de cómputo y esas limitaciones en memoria que antes teníamos ya no existen. Entonces eso nos ha permitido poder desarrollar una gran cantidad de algoritmos que van desde la información física, desde los atributos sísmicos, hasta los análisis geomecánicos, análisis geoestadísticos, que nos van a permitir, incluso para el cálculo de incertidumbres y riesgos, que nos van a permitir tener una gran cantidad de información de una manera rápida y precisa, y tener cada vez modelos más complejos, más pesados y más grandes. Y también están presentes los loops, que es bastante importante porque nos ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo. Si nosotros conseguimos un problema en el modelo estratigráfico, simplemente con hacer una corrección, nosotros ya estamos haciendo una modificación de todo nuestro modelo de una manera rápida. Si nosotros optamos por utilizar un modelo de fases en particular, él automáticamente va a correr dentro de nuestro grid y nos va a dar una información prácticamente en tiempo real de las modificaciones que estamos haciendo, porque estos loops nos han de permitir tener todas nuestras tareas engranadas en un solo software, incluso en una sola ventana. Y ese es el presente que tenemos nosotros hoy para efectos de geomodelado. Vamos a ver también, ahora que ya vimos en líneas generales el flujo de trabajo de lo que era el geomodelado, también esas otras tareas que nosotros podemos generar u obtener cuando tenemos un modelo geológico, luego que tenemos un grid geológico que parte de un modelo estructural y un modelo estratigráfico. Una de ellas puede ser el modelado de velocidades. A veces tengo mis modelos en tiempo, tengo una gran cantidad de información, como velocidades de apilamiento, funciones de velocidad, datos de puntos de verificación o check shot, tengo registros sónicos, marcadores de pozos, y bueno, yo independientemente del fin, quiero generar un modelo de velocidades que se ajuste a la estratigrafía. Entonces ya nuestros modelos de velocidades los podemos vaciar dentro de un grid geológico y podemos empezar a ajustarlos en función de la estratigrafía, hacer de que nuestro modelo de velocidades tenga rangos de datos coherentes dentro de una unidad geológica en particular, ya sea utilizando un modelo de compactación, donde la velocidad va en función de la profundidad,
o un modelo layer cake o de capa a capa, donde yo puedo ajustar incluso mejor mi dato. Y entonces aquí nos apoyamos del geólogo estructural o del intérprete sísmico y del geofísico para afinar esos modelos de velocidades dentro de un modelo geológico en particular. También el tema de los atributos sísmicos, como todos sabemos, pues esto nos va a ayudar a describir y a cuantificar unas características que vienen del dato sísmico y que representan un subconjunto de esta información, ¿no? Estos atributos los podemos utilizar para aplicar un control de calidad de los datos, así como para validar, incluso para mejorar las interpretaciones, ya sea estructural y estratigráfica. Entonces nosotros podemos, ese dato sísmico, con esa información de atributos sísmicos, ayudar ya no solamente como un dato que ayudó al intérprete a generar los datos de falla y los datos de horizonte, sino también luego que tengo mi grid geológico los puedo reafinar. Puedo incluso ir a un paleoflattening, llevar mi información en sísmica a tiempo de depositación y hacer los ajustes necesarios aplicando un control de calidad para nuevamente hacer una reinterpretación de los datos, ¿no? Y bueno, atributos, pues todos los atributos sísmicos que yo pueda vaciar dentro del grid son bienvenidos, ya sean de respuesta, instantáneos, de fallas, de enhancement, de mejoramiento, de espectro estadístico, etc. Y para ello, pues nos apoyamos también con el geólogo estructural y con el intérprete sísmico, con el geofísico, para poder refinar nuestros modelos. También para el modelo geomecánico. Entonces, nosotros necesitamos a veces en los modelos geológicos o en estos grids tener información de presiones anormales, donde podemos tener riesgos operacionales, producción de arena. Podemos también, por medio de un modelo geomecánico, obtener atributos para ir a un modelo de fracturas. También lo que es la transmisibilidad en el caso de los planos de falla. Análisis de compactación y de subsidencia, amarrado también con datos de atributos sísmicos, incluso para el aumento de la productividad o llevar a cabo la simulación de fracturas inducidas. Para esto nos apoyaremos del geomecánico y del ingeniero estructural para generar los datos que sean necesarios a nivel de geomecánica dentro de este grid geológico. Obviamente el modelado de fracturas, con el que buscamos extrapolar la permeabilidad efectiva que conocemos en las inmediaciones de los pozos a llevarlos a escala de grid. Entonces, esa permeabilidad efectiva que refleja el comportamiento general de los fluidos en las inmediaciones de los pozos, la queremos poblar a gran escala, a un grid geológico, integrando toda la información, no solamente de pozos, sino también, o información a pequeña escala, con la información a gran escala, que pudiese ser información sísmica, información de atributos geomecánicos, información de atributos estructurales o geométricos, ¿no? Y bueno, ¿para qué? Bueno, porque posteriormente yo quiero construir una red discreta de fracturas, que esto lo voy a llevar a cabo agrupando fracturas por familias, por dirección, por característica de las fracturas, también considerando la intensidad de la fractura, los diferentes parámetros como la extensión, la orientación, las relaciones de tamaño y la apertura de dichas fracturas, y haciendo el escalamiento de las fracturas a una propiedad de flujo. La intención de todo esto siempre va a ser generar propiedades como una porosidad secundaria y la permeabilidad secundaria para posteriormente también ir a una simulación a un grid para simulación de fluidos de ser necesario. En el caso de los atributos estructurales, esto los podemos obtener luego que tenemos un grid geológico construido de manera automática. En muchos software ya puedo empezar a tener estos atributos estructurales como curvatura geológica, esfuerzos, probabilidad de fracturas, distancia de las fallas, y que son de gran utilidad para ir por lo menos a los modelos de fractura o a los modelos geomecánicos, ¿no? Para esto, bueno, también nos apoyaremos con el geólogo estructural y con el geomecánico. En el caso de la restauración bidimensional, la restauración 2D nos va a ayudar a obtener valores de dilatancia y de esfuerzos, pero la restauración 3D, que está bastante usada hoy en día,
nos permite obtener una reconstrucción de lo que es las unidades estratigráficas de un volumen de roca y viendo cómo fue la evolución de las estructuras en función del tiempo. Y a partir de ahí, pues calcular alguna información geomecánica como la dilatación parcial, dilatación acumulada, los vectores de esfuerzo y la dirección de los máximos esfuerzos. Esto nos va a servir para, bueno, para validar el modelo estructural, también para obtener paleobatimetrías, entender cómo fue la tectónica de un área en particular y obtener estos datos que les dije, ¿no? De dilatación, de esfuerzo, de tensor, de deformación. Además que el conocer la historia de deformación de un área nos permite comprender el modelo de migración y de maduración de los hidrocarburos en algunos casos. También utilizar, conocer paleofracturas, paleolocalizaciones, que son importantes para un análisis de las estructuras actuales. Esta restauración tridimensional, si bien es una herramienta bastante limitada por tiempos de cómputo, es una herramienta bastante útil para áreas complejas específicamente, ¿no? Aquí nos apoyaremos también con el geomecánico, el ingeniero estructural, para tratar de generar estos atributos para los diferentes fines que queramos. Y bueno, este tipo de el modelado, como un todo, no lo podemos hacer sin la ayuda de una gran cantidad de información, que tal vez no la voy a nombrar toda, pero que es imprescindible para el mejor modelo geológico posible. Una de ellas es la columna estratigráfica. La definición del volumen de interés es sumamente importante porque esto nos va a permitir a nosotros optimizar nuestro trabajo y obtener el mejor resultado posible en el menor tiempo posible. También la construcción de variogramas 1, 2 y 3D como herramienta fundamental, no solamente para el poblado de las diferentes propiedades, sino también para el cálculo de la incertidumbre estructural y la incertidumbre de reservorios. Los histogramas como una de las principales herramientas para el control de calidad de los datos, para la generación de las distribuciones, para las estadísticas rápidas de la información con la que estamos trabajando. Los datos de distribución para, no solamente para el poblado de algunas propiedades, sino también para el caso de la incertidumbre, poder definir los rangos de valores utilizando las mejores distribuciones posibles. Los estereogramas para conocer las familias de fractura o las familias de fallas, entender un poco cómo han sido las diferentes, o cómo se comporta tectónicamente nuestra área. Las curvas de proporción vertical, como el dato duro que me va a ayudar a generar el mejor poblado de propiedades discretas posible. Lo mismo con las curvas de tendencia vertical para el caso de las propiedades continuas. Los mapas de tendencia, mapas de facies, mapas o cubos de probabilidad de facies. También, bueno, mapas de tendencia y de facies. También los mapas de propiedades de tendencia, de propiedades continuas. Las tablas de contactos de fluidos por compartimientos, de manera de poder generar el mejor modelo estático posible. Los análisis bivariados de datos que nos sirven para la generación no solamente de las regresiones, para el cálculo de tendencias, para el cálculo de los residuales, sino también para calcular los coeficientes de correlación necesarios para poder hacer relación entre diferentes tipos de datos. También los 3D, los crossplot 3D, los datos de reología, bastante importante para el tema de geomecánica, para el tema de los atributos estructurales y para los atributos geomecánicos, para la restauración tridimensional, todo lo que es la densidad en función del tipo de roca, el radio de Poisson, el módulo de Young. El georreferenciado de los datos. No todas las áreas en el mundo tienen datos 3D, hay muchas áreas en el mundo que trabajamos con datos 2D, datos muy antiguos, secciones geológicas 2D que necesitan ser georreferenciadas, reubicadas, imágenes, mapas. Eso también es importante. Todas las imágenes que me puedan ser útiles para generar el mejor modelo geológico posible.
la generación de los macros. Esto es sumamente importante porque las macros nos van a permitir generar una serie de artilugios, por decir así, donde me voy a ahorrar tiempo y esfuerzo porque voy a generar tareas repetitivas que las puedo personalizar y me van a ayudar a generar un resultado de una manera más rápida y eficiente y en la mayoría de los casos con menos posibilidades de error. También, bueno, durante todo el modelado siempre vamos a estar aplicando script, ya sea desde el modelado de velocidades hasta la generación de algunas propiedades, de atributos estructurales, de multiplicadores para la generación de propiedades de transición, etc. El tema de las regiones, bueno, como ustedes vieron, no siempre los modelos geológicos son una caja sellada, rectangular o cúbica, sino que en la mayoría de los casos nosotros dependemos de una región que está asociada a un contrato, de una región en particular, de un proyecto, de una zona piloto de alguna cosa, y por eso, y además de eso, la generación de regiones nos va a permitir a nosotros optimizar nuestro trabajo de la mejor forma posible. Y los diferentes tipos de grid, ya como vimos, el grid geológico, aquel grid en el que hacemos la geoestadística, y el mejor grid para obtener el mejor resultado posible, no solamente a nivel geológico y de velocidades, sino también para todo lo que es la parte geoestadística, pero también entendiendo de que necesitamos un grid estructurado para ir a la simulación de fluidos, los grids tetraédricos para el caso de la geomecánica, y hoy muy de moda los grids híbridos, donde se mezclan el grid estructurado con el grid tetraédrico de manera de optimizar los recursos antes de ir a los simuladores de geomecánica, por ejemplo, como el Abacus, ¿no? ¿Qué se nos viene en el futuro? Bueno, el futuro ya está aquí, ya he tenido la oportunidad de ver lo que se llama el análisis en tiempo real. Ese análisis en tiempo real no es otra cosa que en la medida en que nosotros vamos haciendo algo, empiezan a aparecer los gráficos de histograma, las estadísticas y toda la información concerniente a los datos en la misma pantalla en tiempo real, de manera de que nosotros ya no tengamos que analizar un dato después que ha sido cargado, interpretado o analizado, sino que on the fly, en el mismo momento en que nosotros estamos trabajando, nosotros vamos viendo si estamos cometiendo un error o si el dato no se ajusta a la realidad o si existe alguna variación considerable, y generar las alertas correspondientes para optimizar nuestro trabajo. Sin embargo, bueno, ya cada vez también trabajamos menos nosotros y cada vez ya son las máquinas que se encargan de eso. Ya las máquinas pasaron por el Machine Learning y ahora están en Machine Working, donde nosotros prácticamente en muchas tareas nos dedicamos a colocar datos, rangos de datos, o a colocar los constraints, los límites, y ellos se encargan de todo lo demás, ¿no? Ya vemos que en Python es posible programar para conseguir hacer las tareas de una manera más rápida y precisa. También se viene la holografía, ya habrán visto que ya hay lugares en los que ven los pozos como un holograma. También ya hemos pasado de lo que es esa realidad aumentada o aquellos gráficos 3D que veíamos con un casco en las salas de visualización, a pasar a los hologramas. Eso ya está aquí con nosotros. Y los big loops, o esos grandes loops, donde un modelo que esté completo, que va desde la interpretación sísmica, pasando por los modelos de velocidades, el modelo geológico, los modelos geoestadísticos de ingeniería de reservorios y simulación, están todos engranados, de manera de que cualquier cambio, cualquier modificación o cualquier pequeña variable que yo introduzca en el sistema va de manera automática a cambiar toda la información y a generar una cantidad de datos que nos va a permitir comparar y tener la información de esos cambios en tiempo real. Ya no tenemos que empezar a simular y a gastar tiempo,
en hacer una serie de cosas que los van a hacer estos big loops de una manera automática, ¿no? Especialmente en la parte de simulaciones para el cálculo de incertidumbres o incertidumbre de producción, etc.